Hola, a continuación voy a describirte la forma de realizar el método semicuantitativo ecométrico o de Mosel modificado para la evaluación o promoción de crecimiento de medios de cultivo que empleamos en bacteriología. ¿Qué es el método ecométrico? Antes que ninguna otra cosa. El método ecométrico es un método técnica que te va a permitir determinar en forma robusta la productividad o eficiencia de un lote de medio de cultivo para la recuperación de cepas determinadas. Aquí es posible que tú puedas medir esta eficiencia de recuperación porque vamos a partir de una suspensión de concentración conocida, vamos a hacer un estriamiento hasta agotamiento y vamos a leer o a encontrar estos datos en términos del cálculo del índice de crecimiento absoluto y el índice de crecimiento relativo. Y claro, esta técnica la vamos a manejar siempre en comparación con otro lote u otros lotes de medio. Es una técnica de tipo comparativo, por lo que nos va a ser de utilidad cuando vamos a comparar medios o cuando vamos a asegurar confiabilidad en métodos que estamos evaluando. Esta técnica también tiene una facilidad de ejecución buena y la cantidad que tú requieres para generarla, para llevarla a cabo en tu laboratorio, es poca y estas hacen que este método también sea confiable para que tú puedas determinar varias características en tus medios de cultivo. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, al igual que otras técnicas, el medio de referencia o control y, claro, nuestro medio a probar. La técnica es de utilidad para medios selectivos y no selectivos. Y aquí vamos a hacer, como te mencioné anteriormente, el estriado del inóculo hasta agotamiento. ¿Qué ventajas tiene? Lo puedes emplear para comparar crecimientos en distintos tipos de medios. Puedes utilizarlo tanto para medios selectivos como no selectivos. Puedes evaluar sensibilidad, especificidad y productividad sin problema alguno. Es fácil y rápido para ejecutar. Es un método eficiente en la evaluación de medios de cultivo y se hace a partir de una suspensión estandarizada. ¿Cómo se hace? Para esta técnica, nuestro medio de referencia es crítico por las condiciones en que se describen a continuación. Aquí, principalmente, el punto para utilizar el medio de referencia es asegurar la viabilidad de la bacteria con la que estamos trabajando y también que nos proporcione un punto de comparación entre los valores que requerimos para calcular índices de crecimiento relativos y absolutos. A grandes rasgos, ¿cómo hacemos esta técnica? Preparamos, como lo indicamos en las bases de trabajo para esta técnica, a partir de la suspensión generada por el tubo 5 de McFarland, vamos a utilizar una asa calibrada, en este caso de 1 microlitro, y vamos a hacer estriado en placas que estén secas, marcadas adecuadamente. Una vez hecho el trazado del inóculo, vamos a dejar que se seque lo que colocamos en nuestra suspensión, vamos a incubar en las condiciones que requiera nuestra bacteria y finalmente vamos a leer resultados previo a hacer un dictamen final respecto a si nuestro lote pasa o no pasa. El diagrama de flujo, a grandes rasgos, igual partimos de partes de referencia, generamos nuestra suspensión de trabajo, estriamos nuestras placas, las incubamos, en condiciones, las apachamos para que crezcan sanas y fuertes, y finalmente hacemos la lectura e interpretación de resultados antes de dar nuestro dictamen final. También aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer la suspensión. Igual partimos del cultivo puro, vamos a nuestro medio de suspensión, que puede ser nuestro Calochulia tripticasa, incubamos en las condiciones adecuadas, generamos nuestro cultivo concentrado, hacemos la suspensión en solución salina o en lo que lo requiera tu bacteria, ajustamos al tubo .5 del nefelómetro de McFarland y estamos listos para comenzar a hacer la evaluación de nuestras placas. Aquí, para hacer la suspensión, para colocarla en las placas, igual partimos de un cultivo puro, ajustamos al tubo del nefelómetro de McFarland, utilizamos este sí dato crítico, una asa calibrada de 1 microlitro. No podemos utilizar de 10, de 20 o el asa normal del laboratorio. Generalmente, para hacer el técnico de tipo semicuantitativo,
se utilizaría un asa de 1 microlitro. Entre otras cosas, como te mencionamos en la parte dedicada a las bases o fundamentos para estas técnicas, te mencioné que el método semicuantitativo como tal en la normativa actual, la 11.133 versión 2014, este método ya no se maneja como semicuantitativo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el asegurarte de las asas calibradas de 1 microlitro, por ejemplo, o de tener un material calibrado que te dé ese volumen, no es muy seguro, y eso hizo que le quitaran el rango de semicuantitativo y lo pasaran a los métodos cualitativos. Pero como aquí estamos partiendo de una suspensión de volumen, de concentración conocida, y las asas de calibradas de 1 microlitro existen, podemos manejarlo con cierta confianza como un método semicuantitativo que nos va a arrojar un valor numérico que puede ser de mucho valor en el laboratorio cuando no tienes las condiciones para hacer un método de tipo cuantitativo. Ahora bien, para preparar nuestra suspensión, igual tienes que asegurarte de contar con todo tu material necesario para hacer tu trabajo. Mientras más tengas todo a la mano y pierdas menos tiempo en tu evaluación, es mejor, pues estamos trabajando con microorganismos viables que probablemente puedan estarse replicando y nos alterarán las concentraciones de trabajo con las que vamos a trabajar. También, dato importante, hay que rotular los tubos con el nombre de las cepas que vamos a utilizar para hacer nuestras suspensiones. Ese dato es crítico y muy importante que esté hecho antes de que empieces a trabajar, para evitar confusiones y digamos errores al momento de hacer nuestra técnica. Sí. Para hacer tu suspensión, ¿cómo vas a preparar tu suspensión? Vas a agregar un volumen adecuado al diluyente. Aquí en este ejemplo te marco 10 mililitros, puedes utilizar 1 microlitro, puedes utilizar los que tú quieras, siempre y cuando tengas la forma adecuada para hacer la suspensión y que puedas hacer, puedas determinar la densidad de la suspensión que tú generes, ¿sí? Después, utilizando el material volumétrico que tú requieras, una pipeta serológica o el material que tú necesites, vas a generar una suspensión y que vas a estar comparando con tu tubo .5 del nefelómetro de McFarland. Recuerda que el tubo .5 del nefelómetro tiene que estar bien suspendido y que la solución esté lo más homogénea para que tu suspensión de trabajo quede en las condiciones y concentración adecuadas. ¿Qué necesitas para esta técnica? Pues tus placas a evaluar, que deben de estar libres de agua de condensación. Mientras más seca sea la superficie de la placa, mejor. Tu medio de referencia, que igual tiene que estar libre de agua de condensación. Igual, estos medios deben trabajarse por duplicado. Punto importante a tomar en cuenta en ese tipo de evaluación. Tu placa habrás de dividirla en 4 cuadrantes que vas a marcar con las letras A, B, C y D respectivamente, siempre siguiendo el mismo orden A, B, C, D, para que tú puedas hacer una inoculación confiable y que cumpla con los requisitos adecuados para esa técnica. Y también, algo que es necesario que tengas son tus asas desechables o tus asas que te aseguren el volumen de 1 microlitro. Ahí en la imagen te estoy mostrando 5 asas diferentes, donde las primeras 3 asas, las asas azul y amarilla, son asas que no son de 1 microlitro, no te van a ser de utilidad para inocular tus cepas, pero las últimas 2 asas te dan la oportunidad de tener ese volumen y puedes manejarlas con toda seguridad al momento de manejar esa técnica. ¿Sí? ¿Cómo vamos a inocular nuestras placas? Aquí con una asa calibrada de 1 microlitro vas a tomar un poco de la suspensión y vas a trazar líneas siguiendo el orden indicado. Siempre para esa técnica vas a comenzar por el cuadrante A y el A1 será la línea que tú coloques lo más cercana a la orilla de la placa. Sin volver a cargar el asa, vas a trazar una línea ahora en el cuadrante B, después en el cuadrante C y sucesivamente aquí. Es muy importante y crítico que traces las líneas en el orden que está indicado. No puedes ir, por ejemplo, de A1, A2 hasta A5 y después de B1, B2 hasta B5 y así, porque entonces las cualidades de estría hasta agotamiento de esta técnica se van a perder y no te van a ser de utilidad. Insisto, si eres zurdo o diestro, deberás asegurarte que las placas estén marcadas en el orden que tú lo requieras para asegurar que estén marcadas en el orden adecuado y que van a ser confiables la forma en que las hayas trazado.
Una vez que tú estriaste los 4 cuadrantes, tendrás que dejar que la suspensión se absorba en el medio. Igual vas a tapar tus placas, a invertirlas y a incubarlas en las condiciones en que tu bacteria lo requiera. Aquí, importante, hay que evitar mover bruscamente las placas porque es posible que las líneas se puedan mezclar entre ellas y te va a alterar tus resultados. ¿Sí? En cada cuadrante, forzosamente tenemos que trazar 5 líneas, mínimo. Si trazas menos, la técnica se puede invalidar, no te va a servir porque está diseñada para al menos poder contar hasta 5 líneas en el cuadrante D. Si puedes trazar más, no pasa nada, pero no te van a aportar ningún valor, necesario para esta técnica. ¿Sí? Una vez que ya absorbiste tus líneas, incubas en las condiciones que tu bacteria lo quiera, para que crezca óptimamente. ¿Sí? Y aquí, una vez que tengas tu crecimiento, para cada lote de medio y el microorganismo que vas a probar, tienes que considerar inicialmente la cantidad de crecimiento. Cuando tú hagas la determinación de resultados de esta técnica, vas a determinar la última línea que creció en el cuadrante, en el cuadrante indicado. ¿A qué me refiero? Si recuerdas, tú trazaste las líneas A1, B1, C1 y llegaste hasta D5, bueno, A5, B5, D5, D5. Entonces, aquí tú vas a determinar como última línea donde se observa el crecimiento, la más cercana al A5, B5, etcétera. No podemos hacer lo contrario de ir de la línea que está al centro hacia afuera, porque esa no es la forma en que se lee esa técnica, porque la dilución o el agotamiento de las estrías se dan hacia el centro y no hacia la periferia de la placa. ¿Qué vamos a utilizar como criterios para la lectura e interpretación de resultados para esa técnica? Aquí vamos a ver características de las colonias que obtengamos. Esto siempre es muy importante, al igual que el tamaño y forma de las colonias. Igual, si manejaste cepas que generan hemólisis, en el caso, por ejemplo, de un agar sangre, una vez que acabes de trazar las 5 líneas, vas a hacer picadura ya sea en el centro o en los lados para asegurarte de ver la hemólisis de la cepa. ¿Qué esperamos ver en esa técnica? Vamos a encontrar colonias que crezcan en el cuadrante en que fuimos colocadas. Podemos ver la capacidad de recuperación o sensibilidad del medio. Mientras más se acerque tus líneas de trabajo a las líneas número 5 para cada cuadrante, estamos hablando de un medio con buena sensibilidad de recuperación. ¿Sí? Vamos a encontrar también colonias con morfología y características típicas. También vamos a ver el crecimiento esperado utilizando medios de referencia o medio a evaluar. ¿Por qué? Porque el medio de referencia nos va a mostrar la pauta para comparar el medio que estamos probando. Y claro, si vamos a probar capacidad inhibitoria, tenemos que probar, asegurarnos de que el medio de referencia tengamos crecimiento y en el medio que utilizamos para hacer la prueba, pues no estamos encontrando el resultado como se espera, ¿no? Como el caso que te muestro en esta diapositiva que corresponde a un TCBS, puedes ver que en el medio de referencia la colonia, la cepa que utilizamos creció bien, pero tú puedes observar en el medio que estamos probando, están trazadas todas las líneas en el cuadrante, pero observamos ausencia de crecimiento. ¿Cómo interpretamos resultados? Aquí el índice de crecimiento absoluto nos menciona por esa tablita y nos menciona que cuando colocamos, por ejemplo, el estriado de la línea A1 a la A5, vamos a ver que empezamos con un 5 hasta un 85 en vatos. Cada línea nos muestra, cada línea corresponde a un 5% de posibilidades en que la cepa crezca. Entonces, por eso la línea A1 va a corresponder a un porcentaje de 5 y la línea D5 va a corresponder a un porcentaje del 100% de crecimientos. ¿Qué quiere decir? Que si tu cepa que estás probando creció en la línea D5, estás teniendo un 100% de recuperación, siempre y cuando el crecimiento haya sido homogéneo en las restantes líneas que tú trazaste. ¿Sí? El índice de crecimiento relativo, o RGI, se determina calculando el índice de crecimiento absoluto, o AGI, del medio a evaluar, que es el medio que estamos probando, entre el AGI obtenido para el medio control o medio de referencia. El dato no final se multiplica por 100. ¿Sí?
E igual, como te menciono aquí, el índice de crecimiento absoluto se va a determinar por la última línea en donde tú observes el crecimiento adecuado de la cepa que estás probando. Sí. ¿Cuáles son los criterios de aceptación en esta técnica? Aquí, la variación que obtengamos entre el crecimiento entre la placa control o de referencia y la del medio que estás probando no debe ser muy grande o excesiva. Aquí es importante que pongas atención en la morfología de las colonias que estás obteniendo para asegurar que tu medio está dando, bueno, que tu cepa se está comportando como esperas y que tus resultados respecto a esa cepa por lo menos son confiables para esa técnica. Aquí este método, nos ayuda a calcular la eficiencia o recuperación de las cepas en el medio que estamos probando. Entonces, si tú estás probando un medio, por ejemplo, un agar-sangre, un medio como el BAB, un TSB, cualquier medio que tú estés probando, y te encuentras con que el crecimiento fue cercano a la línea D5, estamos encontrándonos con que tenemos un índice de crecimiento relativo cercano al 100, quiere decir que nuestro medio entonces es muy eficiente y la recuperación será muy buena. Si al contrario estás probando una bacteria que tiene que ser inhibida en el medio a probar y observas que no hay crecimiento, quiere decir que su RGI va a ser cercano o es 0, entonces ese medio tiene una capacidad inhibitoria muy buena y puedes aprobarlo y es confiable para su uso. Aquí, en estos casos, como nota, se te indica que si la variación del crecimiento entre la placa control o la de referencia y la del medio que estás probando es excesiva, o bueno, no es muy grande, la morfología de las colonias debe de ser importante o característica para que tú puedas evaluar o no la confiabilidad de ese medio. ¿En qué momentos acepto el lote del medio? Si yo me encuentro un índice de crecimiento relativo, que esté entre el 90 y el 100%, mi medio es excelente para poderlo trabajar. Si las líneas de crecimiento se observan, en este caso sería el equivalente al cuadrante, al cuadrante D4. Por ejemplo, si tú tienes un crecimiento de A4 a D4, estamos hablando de un 80-90% de eficiencia de recuperación. Tu medio es bueno y es confiable también para su uso. Si tenemos el crecimiento máximo hasta D2, ese medio es mejor que lo reconsideres y preferentemente prepares otro lote porque probablemente no te funcione para el medio que tú estás buscando y sería mejor tener un lote diferente. Ese medio yo no lo entregaría. En el caso contrario, hablando de la selectividad o especificidad, contrario a lo anterior, nos vamos a encontrar con que si estamos probando un medio selectivo y vas a probarlo con una cepa que tiene que inhibirse, si tú encuentras con que no hay crecimiento, por ejemplo, bueno, más bien, si te encuentras crecimiento tal vez en A1 hasta D1, dices, bueno, es posible que sí pueda tomar ese medio y lo acepto, ¿no? Tú lo que tú esperas en un medio que es selectivo es que el crecimiento simplemente no se presente. Entonces, si tenemos que nuestro medio está en un valor encontrado entre 0 y 70, mi medio es bueno y lo puedo tomar. Si vemos que hay crecimiento en cuadrantes, por ejemplo, hablamos de un D2, un D3, y vemos crecimiento ahí, ese medio yo no se lo entrego a mi usuario y mejor preparo otro lote porque el medio definitivamente para mí no sería selectivo. Aquí, ¿qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar varios datos o varias cuestiones en esta técnica para hacerla realmente más confiable y adecuada para su uso. Primero, otra vez, el agua de condensación. Nuestras placas tienen que ir lo más secas posibles para asegurarnos que las líneas no se van a mezclar entre otras, para evitar que nuestras placas se contaminen y para evitar también el crecimiento confluente, porque de otra forma nuestro resultado no va a ser confiable si nuestras placas están húmedas. ¿Sí? Si nosotros tenemos placas húmedas o no tenemos cuidado durante la inoculación de las placas, tenemos varios detalles. Por ejemplo, aquí algo muy importante a cuidar, hay que evitar que una línea se mezcle con otra. ¿Cómo puede mostrarse? Si te das cuenta, en la placa, en la gráfica amarilla, en cuadrado tenemos
varias situaciones que se pueden presentar al momento de inocular nuestras placas. Una de ellas es que el pulso nos tiembla y el asa se nos caiga un poquito y toque la línea de abajo, o que en este caso el trazo sea de tipo intermitente, como que si nuestra asa se atorara en el medio, o que toquemos sin querer con el asa la línea que acabamos de trazar del cuadrante anterior, ¿no? En cualquier caso, en las imágenes puedes ver ya en cultivos reales cómo se observan estos datos, ¿sí? Ahí puedes ver en forma más gráfica qué pasa cuando pegamos una línea con otra. Ahí como por ejemplo en el agar McConkey, que vemos al lado derecho, ahí podemos ver cómo se traslapa una línea sobre otra. Ahí nos costaría mucho trabajo leer crecimientos, o se confundiría la eficiencia. Tú no podrías saber si el crecimiento que tienes, por ejemplo, en la tercera línea de arriba hacia abajo, es porque el medio es muy bueno o porque simplemente se mezclaron las líneas, ¿no? En el caso del Lagarde CBS que vemos con las colonias amarillas en la parte superior, ahí tú ves lo que pasa cuando por alguna razón sin querer tocamos con el asa otros cuadrantes del medio sin cuidado, ajá, o cuando sin querer tocamos la línea de abajo. Ahí puede que lo hagamos en forma inconsciente, o que tuvimos alguna distracción, o que tuvimos un problema con el pulso a la hora de trazar las líneas. Bueno, así se puede encontrar. Y en las colonias, en la gráfica que vemos hacia abajo, en el gráfico, donde está el medio de color amarillo, ahí podemos ver lo que pasa cuando hay trazo del cultivo en forma intermitente al momento de hacer el estriado. Puedes encontrarte como una línea está entrecortada. Eso puede ocurrir muchas veces cuando el asa la arrastramos sin querer y el medio no se estría en forma adecuada o en forma homogénea. ¿Sí? Importante, estamos trabajando un método que es estría hasta agotamiento. Aquí deberás evitar forzosamente quemar el asa. Una vez que tú traces la primera línea, entiéndase A1, te tendrás que seguir con esa misma asa sin volverla a cargar y sin quemar hasta la línea D5. Si en algún momento tú haces recarga del asa en cualquier trazado de línea o quemas el asa, la prueba se invalida porque no va a ser confiable. Dato importante, cuando tú vas a trabajar suspensiones bacterianas, tenemos que tener muchos cuidados a la hora de hacer la inoculación para esa técnica. Primera, hay que evitar al momento de hacer las suspensiones de generar espuma. La espuma son partículas de aire, son burbujas de aire, que al momento en que tú prepares una suspensión o tomes parte de la muestra, se van a adherir al cuerpo del asa y eso va a ocasionar primera, que generes aerosoles que te puedan botar a ti o que puedan contaminar tu placa, y la otra es que tú vas a agregar o vas a dispensar un volumen menor al que se requiere para hacer la técnica. Entonces, nota, hay que evitar trabajar suspensiones que tengan espuma. Otra, si vas a hacer esa técnica, tienes que asegurarte de no introducir el asa o el cuerpo del asa en la suspensión. Aquí se recomienda que únicamente introduzcas el ojillo del asa, el aro. ¿Por qué? Porque finalmente si tú introduces el asa, el cuerpo completo en la suspensión, van a quedar gotas de esta en el cuerpo del asa, y al momento en que tú hagas el trazado de las líneas, esas gotas por gravedad van a comenzar a bajar, y en vez de que tú agregues 1 microlitro de la suspensión, el volumen que agregues va a ser mayor al que tú esperarías, y eso nos va a ocasionar que la técnica también se puede invalidar, porque el volumen que estamos utilizando es mayor y la densidad bacteriana que estamos llevando también es mayor a la esperada, y pues vamos a tener muchos problemas a la hora de hacer la lectura de nuestra técnica. Otro dato, la forma en que vamos a hacer el estriado. Generalmente se recomienda que para fines más óptimos en el trazado, tu asa tenga una inclinación no mayor a 30 grados. No tiene que ser ni pegada ni adherida a la placa de agar, ni tampoco ponerla en 45 más grados, pues eso nos puede ocasionar que el estriado no sea uniforme y que tengamos alguna cosa extraña ahí. Entonces, para tener un mejor resultado, procura que tu asa tenga esa inclinación, y una inclinación de tal forma que el aro del asa te quede perpendicular a tu medio de cultivo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el estriado no es uniforme? Aquí podemos ver el crecimiento se da
una línea sí y muchas no, o muchas líneas sí y algunas no. Y para esa técnica esto no nos debe de ocurrir porque si tenemos este tipo de datos, la técnica no nos sirve, no la podemos evaluar y tenemos que repetirla. ¿Sí? Bueno, en términos generales, esta técnica es muy confiable. Si te das cuenta, su forma de ejecución es poco compleja. Los materiales que requerimos realmente son pequeños, pero sí es importante que contemos con asas que te puedan permitir medir un microlitro. El método es robusto y es confiable. Lo puedes utilizar cuando vas a hacer un control de calidad de medios de cultivo y tengas que hacer comparaciones entre crecimiento. A lo mejor tienes, por ejemplo, no sé, un lote de agar McConkey que preparaste hace una semana y vas a compararlo con un agar McConkey que preparaste ayer. Entonces, esa técnica te sirve para evaluar qué tanto, por ejemplo, ha cambiado la capacidad de recuperación de alguna cepa. Y siempre recuerda que tienes que utilizar un medio de referencia para hacer la comparación. Y claro, una de las cosas en las que esta técnica se basa es la comparación de eficiencias de recuperación. Y si vas a hacer ese tipo de técnica o tienes este fin para hacerla, este método es el indicado. Gracias por tu atención. Hasta luego.